Good afternoon, everyone, and welcome to Buenas today's tardes a todos y strategic debate. todas. Bienvenidos a este Quick was joining. tercer I'm just going debate to go estratégico. through a couple of technical points, and then Algunos I'll hand over comentarios to sobre la Marta. técnica y luego le cederé la palabra al nuestro This director. debate will take place in three languages: Este debate English, se French, and celebrará en Spanish. tres You need idiomas, francés, interpretation. inglés, español. Si necesitan Click at the interpretación bottom of your simultánea, screen. There's a hay little que circle, hacer and you can clic en la choose parte your baja de language. su pantalla. Hay un globo terráqueo y Please así note pueden that the language seleccionar of the speakers su will change idioma. throughout the debate, Habrá so make sure you distintos know what they idiomas are. durante el debate, así que por The slides are favor tengan also cuidado con available in ello. three languages, and Las my diapositivas colleagues who están are managing the disponibles en chat will tres paste the link idiomas in the chat, so you y can mi download compañera que the gestiona el slides chat if you wish. enviará los And enlaces. if you have anything that you need to tell us, any Si issues or nos anything like tienen that, que please let us know in comunicar the Send chat, algo, because si we have tienen un colleagues who problema work técnico, por favor, in all three languages. avísenos en el chat. Towards the end of this Al debate, we'll final de have a este Q&A debate session, so please tendremos una sesión de type your ruegos y questions as we go. preguntas, We'll collect así que por the favor hagan sus questions, and we will preguntas have sobre time la for not marcha all y of them, but for some at contestaremos the end. So a please type your algunas questions de in ellas English, French, or durante Spanish in the la chat. sesión de ruegos y And preguntas. Pueden finally, escribir sus please preguntas do en inglés, introduce yourselves español and y let us francés. know where Y you're por from. favor, preséntense y díganos de dónde vienen. Y ahora tiene la palabra el director del IEP, Martín Benavides. Thank you very much, Gracias, Camila, Camila. and welcome Bienvenidos to the third IEP al series of tercero strategic de la debates, serie de debates and the second estratégicos one del is as part IIP of y the el segundo que development se ha organizado como committee parte de for la serie de executive aprendizaje del summit Comité of the Directivo de ODS Alto Nivel 2024. del ODS 4. IEP is El organizing IIP this event in collaboration with the UNESCO organiza este evento en Education colaboración Policy con Section, la sección de and I'm políticas very pleased to educativas de welcome la Wang UNESCO. Choi-chuan, who is the Chief of Education Nos Policy complace Section, hoy contar con la Division of presencia de Guan Policies Choi and Lieutenant Chang, Governor jefe de la sección de Assistant políticas at educativas de la UNESCO, División de who Políticas y will Sistemas de also host Aprendizaje our Permanente de session. la UNESCO, que The clausurará learning nuestra series sesión. is Esta designed as serie de aprendizaje peer-to-peer está recorded concebida lectures como aiming to address seminarios the web de knowledge and aprendizaje entre experience gaps pares con el throughout the objetivo de policy abordar las sector by carencias bringing existentes en together materia de policymakers, conocimientos, practitioners, and reuniendo a researchers responsables to discuss políticos, their profesionales e experiences. investigadores These para que webinars debatan de are sus structured experiencias. around key Estos stages of the seminarios ODS web se cycle, estructuran en torno which a las each etapas session clave del fully ciclo político integrated y with the cada use sesión and se centra en el application uso y la of different asimilación de las methods. pruebas en una For fase our distinta. debate of today, Para we have decided to nuestro debate de hoy hemos focus the decidido topic on centrarnos the en el use of importante AS tema del to uso de pruebas operationalize para policy hacer and implement operativos, policy plans. costear y aplicar Moving planes from a políticos. policy solution Pasar to de an una operational solución plan política a un requires plan deepening operativo the use of requiere, en efecto, el robust uso de data and datos evidence to y evidencia design and sólidos para cost-effectively diseñar y action calcular los steps costes for de medidas implementation. concretas de As aplicación. we will hear Tal during this como lo session, oiremos data durante esta evidence play a sesión, role in los reaching datos y las pruebas to permiten assess a los resource agentes availability, educativos like risk, evaluar la disponibilidad de estimate recursos, cost, analizar los riesgos, determine estimar los allocation costes, determinar la formula, fórmula de identify financiación de bottlenecks, las and monitor asignaciones, project identificar los cuellos de implementation botella y metrics. también proyectar los Among the plazos de critical issues ejecución. to be addressed Entre las today, cuestiones críticas que se implementation is one. abordarán hoy puedo What are mencionar the las key siguientes. data and evidence ¿Cuáles son los inputs to an datos education y plan? evidencia But clave also, what are the necesarios key para data and calcular el evidence coste de un plan de required to educación? Pero allocate también cuáles funds son in los a datos y las well-planned manner. pruebas clave How necesarios have para ayudar approaches y to cost asignar and los efficient fondos de plan forma design más have changed equitativa? over the years? ¿Cómo han cambiado a lo largo de What los are the años los current enfoques trends? para calcular What los are costes de major los planes entries remaining educativos? about ¿Cuáles son las to tendencias address actuales? ¿Cuáles son los building what principales really is needed on the retos? ground? Y esto a partir de la How are the experiencia needs of adquirida specific sobre el groups, terreno. such as ¿Cómo se disadvantaged tienen population, debidamente en cuenta en integrated este into contexto las application necesidades de plans? grupos específicos To como las discuss poblaciones those desplazadas? very important Para issues, we will debatir bring estas importantes on four cuestiones, escucharemos a experts cuatro having concrete expertos con experience in experiencia carrying out concreta en cost-effective ayudar a los policies and países plans a in costear y different regions aplicar of the políticas y world. planes en distintas regiones First, del I would mundo. like to present Primero, me Jean-Claude gustaría presentarles a Nbanyanije, Jean-Claude Senior Program Nbanyanije, Specialist at especialista IIIP, principal de leads our programa del portfolio of IP, que financing, dirige costing, nuestra and cartera de partnership in the financiación, education cálculo de sector costes y planning and presupuestación en management. la planificación y Claude's work gestión experience del sector includes educativo. developing La integrated experiencia laboral capacity del building CLOD incluye el desarrollo de programas programs integrados de to improve capacitación planning, para budgeting, and mejorar la access to práctica regional de education planificación y at national presupuestación en los and ministerios de subnational levels. educación a nivel nacional y Our second subnacional. speaker, Segundo Benevende ponente, Bonaventure Benevende Segeda, Bonaventure is the Permanent Segueda, Secretary of the
secretario permanente del Plan Estratégico para el Desarrollo de la Educación Básica y Secundaria en Burkina Faso. Participó en muchas misiones nacionales e internacionales sobre diversos temas como la elaboración de estrategias, proyectos, planes de acción, informes de seguimiento, cuestiones relacionadas con el profesorado, sistemas de información y gestión de la educación. Y me enorgullece mencionar que Segueda es también antiguo alumno del IP. Tercer ponente, Javier González, es director y cofundador de SUMA, el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe. En este cargo, asesora y trabaja con las autoridades de los ministerios de educación de 18 países de América Latina y el Caribe, promoviendo la investigación y las políticas educativas para una mayor justicia social. También ha sido asesor de políticas de educación e innovación en el gabinete del ministro de Hacienda de Chile y secretario ejecutivo del Comité de Ministros para la Formación del Capital Humano Avanzado. Última ponente, Stefana Secchi, es especialista en educación de la Alianza Mundial por la Educación, GPE, donde forma parte del equipo de financiación de la educación, apoyando a los países socios en la movilización de más y mejores recursos para mejorar el volumen, la equidad y la eficiencia de la financiación nacional y externa de la educación. Así que, como pueden comprobarlo, es un grupo nutrido de ponentes y, como dije anteriormente, Wanchong Chang clausurará esta sesión. Y ahora cedo la palabra a Muriel, que va a moderar esta sesión. Muchas gracias y que tengan una sesión fructífera. Muchas gracias, Martín. Vamos a empezar con la presentación de Jean-Claude. Nos va a dar una vista panorámica sobre los cálculos de costes y presupuestación en la planificación y gestión del sector educativo. Tienes la palabra, Claude. Muchas gracias, Muriel. Voy a compartir mi pantalla. Soy Jean-Claude Ndabanaye y voy a compartir con ustedes las herramientas y todo el trabajo realizado en el ámbito del costeo y presupuestación de la educación. A ver si puedo poner la presentación en lengua francesa. Très bien, excusez-moi. Rapidement, on va voir Brevemente. survol rapide des outils. Vamos a presentar rápidamente las herramientas del enfoque conceptual subyacente a este trabajo de simulacro y cifrado financiero. Luego veremos la implicación en materia de datos y evidencia para esto y cuáles son los límites de estas herramientas y las necesidades emergentes y también qué es lo que estamos haciendo actualmente para lidiar con estas limitaciones y demás necesidades emergentes. A nivel conceptual, la simulación de este cifrado o presupuestación depende del momento en el que nos encontramos en el ciclo de planificación. Para el largo plazo, eso se llama planificación estratégica con un plan sectorial, y estrategias sectoriales. Puede ser también una labor de medio plazo, anual o infraanual. Y ahora voy a ampliar estas distintas etapas. La planificación, tal como la conocemos, es un trabajo de identificación de las políticas de largo plazo y de las estrategias y hay muchas herramientas que empleamos. Aquí tienen las herramientas del IIP y otros socios con los que trabajamos. Son modelos de simulación y proyecciones a largo plazo. En fin, herramientas orientadas hacia el largo plazo y que ayudan a los decisores políticos, es decir, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y socios técnicos y financieros a evaluar la viabilidad y ayudar a tomar decisiones políticas.
Por ejemplo, reforma del sector docente, recalificación del personal docente, mejorar también el acompañamiento de los alumnos, reducir el tamaño de las aulas, el número de alumnos por aulas, etcétera. Ahora, cuando pasamos del largo plazo al medio plazo, allí nos adentramos en el mundillo operativo. Aquí encontramos herramientas como un plan operativo presupuestado, es decir, que es una presupuestación de 3 a 5 años, apostando por lo operativo, porque son programas y actividades para alcanzar determinados objetivos y según los países puede ser un plan trienal presupuestado o un marco de gastos a medio plazo. Y luego nos acercamos a la ejecución, presupuestación en un ciclo anual. Allí se habla de la ley de finanzas. Es un ejercicio también muy bien enmarcado en los distintos países porque hay un calendario presupuestario y mucha legislación ya vigente por parte del Ministerio de Educación. Y luego para la parte infraanual, esa es la fase operativa, es decir, que son herramientas de seguimiento, monitoreo mensual, trimestral, semestral, anual, según las necesidades. Y para el IP, este es un eje prioritario de inversiones. En una primera fase nos centramos en los dos primeros pilares y menos en el apoyo a la ejecución. Y entonces ya les diré lo que hace el IP. Implicaciones en términos de datos. Son datos básicos sobre la demanda de la población en edad escolar, datos demográficos, perspectivas de crecimiento, etcétera. También hay datos sobre los educandos en los distintos niveles, grados, también datos sobre el personal docente, con lo cual necesitamos muchos datos pormenorizados para hacer estas simulaciones y hacer una presupuestación relevante. Por supuesto que hay datos sobre infraestructuras y equipamientos escolares y datos financieros sobre la financiación de la educación y los famosos costes por unidad unitarios. Y allí nos cuesta hacer toda la simulación. El coste unitario pues depende de muchos parámetros, como por ejemplo los manuales escolares y también los datos macroeconómicos, porque hay que proyectar los datos por anticipado. Estos son los datos macroeconómicos como el PIB, tasa de crecimiento y también conjeturas acerca de la inflación y los recursos exteriores. En fin. Estos son los datos básicos y hay muchos más, o sea que no es una lista exhaustiva según el ejercicio que se haga, pero por lo general estos son los datos que se manejan. En términos de límites y necesidades emergentes, me referiré a dos de ellos. En cuanto a las herramientas, los límites de nuestros instrumentos ya sabemos cuáles son. Es el hecho de que las herramientas de modelización y proyecciones no nos permiten ver el nexo entre los recursos inyectados en el sector y los resultados conseguidos. Entonces, hay que encontrar este vínculo entre las inversiones en educación y los logros educativos. Necesitamos más datos en este sentido. Más adelante, quizás podamos hablar de las iniciativas en curso para solventar este problema. También tenemos otro problema significativo que no es ninguna novedad. Es la falta de articulación y de vínculo
para la parte ejecución. Hay muchas proyecciones, se movilizan muchos recursos, se invierte mucho dinero, pero no vemos cuál es el vínculo muchas veces con los resultados conseguidos. Entonces, hay que cerciorarse de que los recursos se utilicen debidamente. En cuanto a los datos, ya dije que se necesitaban datos variopintos, pero cuando se añade la pequeña infancia, el género, etcétera, más allá de las clasificaciones niños y niñas, nos topamos con una falta de datos, porque la mayoría de los datos de información, los SIGE, no producen esos datos con frecuencia y por ello en la mayoría de los modelos de simulación estos temas no aparecen porque no se toman en consideración suficientemente en los sistemas de información. Luego, otros problemas a la hora de vincular datos no educativos con nuestros resultados. Sabemos que tenemos que rebasar la esfera misma de la educación para la planificación y la presupuestación. Tenemos que lidiar con los retos sociales, sanitarios, etcétera, pero allí nos faltan los datos para vincular todo esto. Los desplazamientos también de las poblaciones, ahí pues nos faltan datos para saber cuántas personas se desplazan, dónde se desplazan y cuáles son sus necesidades específicas. No es una lista exhaustiva porque también habría que hablar del impacto del cambio climático en el sector educativo. Es un sector bastante nuevo y se necesitan métodos y datos para poder tomar en consideración esta vertiente del cambio climático. Otro elemento que me gustaría destacar, dos retos. La presupuestación que tenga en cuenta el género. Intentamos afianzar esta vertiente para que la dimensión de la equidad se tome en consideración en la presupuestación y también el IP y otros socios como el ACNUR y el SE para que haya una presupuestación que tenga en consideración las crisis y para integrar también a los refugiados en el sistema educativo nacional. Voy a detenerme aquí para que tengan la palabra otros ponentes y con mucho gusto contestaré a las preguntas que me quieran hacer más adelante. Muchas gracias. Gracias, Claude. Creo que nuestros compañeros pondrán los enlaces a tu publicación y los distintos elementos que mencionaste en tu presentación. Vamos a pasar de este panorama general sobre herramientas de presupuestación y cifrado a un ejemplo concreto de su uso con nuestro compañero Bonaventure Segueda, que nos va a hablar de la experiencia en Burkina. Son PowerPoint et c'est à toi, Bonaventure. Vamos a proyectar la presentación y ahora tiene uso de la palabra Bonaventure. Adelante. Bonjour à toutes et à tous. Buenas Je peux tardes commencer. a todos y todas. ¿Puedo Oui, dar tout à fait, inicio on a mi voit tout presentación? transparent. Sí, 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 adelante, adelante, se ve la presentación. Bonjour, vous m'entendez? ¿Se me oye? On t'entend très bien. Oui, oui, tu peux y Sí, aller. sí, adelante. On t'entend bien, Bonaventure. Bonaventure, se te oye muy bien. Peut-être les collègues, si vous pouvez mettre dans le chat qu'on l'entend No sé bien et si qu'il se le puede decir en el avance. chat que se le oye bien. D'accord. Alors, bonjour à toutes et à tous. Hola a todos y todas. Je me réjouis de participer à Me ces complace discussions participar en fort este intéressantes. debate Et je voudrais, tan à la interesante. suite de Claude tout à l'heure, diapo suivante, Al hilo de lo que acaba de partager decir avec vous Claude, quelques idées en quisiera lien avec la compartir con problématique qui a été ustedes abordée. algunas ideas Et sobre esa temática que ya se ha abordado, Je voudrais rappeler que poniendo el le ejemplo de Burkina Burkina Faso. Faso
Un recordatorio combien de para pays, empezar. dans un Burkina contexte de Faso, rareté de al ressources, igual que en muchos países, se topa con manque à una travers escasez les villes. de recursos, como en Cependant, les muchos besoins otros países, éducatifs sont pero croissants. Je las voudrais rappeler que necesidades pour la en el ámbito sub-région du educativo Sahel, no paran de on a plus de aumentar. 13 En millions la d'enfants qui región del sont à Sahel l'école, tenemos ce qui más montre un de peu l'ampleur 13 de la tâche. Et donc, dans millones un tel de niños contexte, il est sin important de escolarizar, baser la planification con lo cual es budgétaire importante de l'éducation sur des fundamentar la données fiables et planificación des del preuves presupuesto solides. educativo en datos fiables y Claude pruebas l'a rappelé sólidas. tout à l'heure, Claude lo dijo et anteriormente. justement l'expérience du Burkina Faso Y la dans la mise en experiencia place d'un de certain nombre Burkina d'outils Faso en qui ont été la globalement puesta en présentés marcha par Claude de tout à l'heure, herramientas que ha comme presentado Claude, les outils de programmation budgétaire, herramientas como las herramientas de permettent donc de programación tirer des presupuestaria, enseignements pues bien, son experiencias intéressants que pour être ofrecen partagés avec algunas les lecciones acteurs clave politiques. que hay que compartir con el resto de los actores. Commencer, je voudrais, Seguimos. A à modo travers de cette introducción a structuration través globale, de este indiquer esquema comment le global, processus me gustaría actuel explicarles cómo el mené au sistema niveau du Burkina Faso, actual bien entendu, funciona en on est, Burkina Faso, on est passé en donc qué consiste d'un certain nombre el d'outils de proceso. programmation budgétaire et Tenemos una d'estimation serie des de coûts herramientas de basées sur des presupuestación y données estimación de los costes, tangibles herramientas fundadas en à datos l'expérience du tangibles, budget programme aujourd'hui. Donc, quand vous a regardez un ce schéma, presupuesto dans programa. l'architecture Como ven, la au niveau des arquitectura en ministères, y este compris le esquema, ministère en charge de l'éducation nationale, tenemos el et Ministerio donc de il y a un plan Educación d'action Nacional triennal y budgétisé qui est existe un plan élaboré. de acción Donc, ce document nacional permet donc presupuestado y dicho documento lo que de nos faire une permite hacer planification à es moyen terme, généralement sur 3 planificar ans, a sans medio contrainte plazo, budgétaire, sur la base des una ambitions, voir planificación quelles sont les trienal actions majoritaires à y nos réaliser permite et determinar quelles las sont les medidas que ressources qui llevar sont a cabo nécessaires pour en cela. base a los recursos, Et à l'issue o de mejor cela, dicho, il y y a une calcular los modification recursos des enveloppes necesarios. budgétaires Y qui est a faite à partir de chaque ahí se ministère. Et calcula sur una partida cette base, presupuestaria en cada le ministerio ministère y sobre esta élabore base le document de el programmation ministerio pluriannuel des dépenses elabora et el de documento de financement à programación moyen terme. plurianual de Et gastos dans la logique donc du budget programme, chaque y responsable de programme cada budgétaire responsable doit de élaborer programa un presupuestario programme annuel de elabora un performance. programa anual Donc, de desempeño o de excusez-moi, resultados, el ces llamado différents documents sont des PAP. documents de planification Todos pluriannuelle estos qui documentos nous permettent son donc, documentos de sur la programación base des plurianual ambitions, mais aussi en essayant de que tenir nos compte des permiten contraintes des ressources alcanzar nuestras pour ambiciones a la essayer luz de de planifier nuestros recursos l'exécution disponibles y budgétaire de las sur limitaciones, une porque claro, période tenemos de que 3 ans. Et ceñirnos donc, al l'ensemble de ce presupuesto travail va elaborado para un periodo de 3 constituer ce años. qu'on appelle le budget Y toda esta programme du labor ministère. nos permite Donc, elaborar el cette llamado année, il y a presupuesto programmes programático annuels de del performance qui vont être Ministerio. élaborés en fonction du nombre de programmes au niveau du Y ministère. el documento de Et donc, programación ça plurianual permettra de d'avoir un gastos budget se programme. On va elaborará en base consulter al le número de budget du programas del ministère. Ministerio. Y Et à todo esto l'issue de cela, constituye comme el c'est une presupuesto del programmation Ministerio. triennale, Y ya il y que a une se trata tranche de una annuelle programación sur la trienal, base des montants effectivement alloués au ministère. cada Et año donc, sur la se le base des asignará priorités, una des cantidad contraintes, al mais aussi des Ministerio objectifs en de base a los performance besoin objetivos, d'être visés. las Le prioridades budget y annuel las va être limitaciones. élaboré de Así que se telle elabora manière este qu'il y ait un programme presupuesto d'activité qui, anual lui, y de va este donc presupuesto être anual se deriva l'utilité opérationnelle en un matière programa de de actividades. programmation pour pouvoir Es la parte réaliser más les ambitions operativa du ministère sur une que année nos permite donnée. alcanzar las ambiciones del Donc, je Ministerio rappelle durante un año cette específico. architecture-là. On verra bien Esta que toutes ces arquitectura, este esquema, étapes, como ya la veremos place a est donnée continuación, cruciale parce qu'il s'agit donc de es programmer, esencial, puis de pero planifier el papel de los les datos outils es budgétaires fundamental et porque, claro, l'information es un électorale es un basée sur ejercicio ce de travail. programación, pero para ello Diapo. necesitamos datos fiables. Donc, Diapositiva siguiente, por favor. Claude a rappelé quelque peu les Claude ya sources ha de recordado données. las principales fuentes de datos disponibles y para poder poner en marcha estas distintas herramientas a medio plazo, pero también de forma anual.
Necesitamos poder recabar datos de buena calidad para que esta planificación sea lo más eficaz posible. Esto requiere recabar datos precisos y estos datos pueden proceder del censo escolar, por ejemplo, el número de alumnos por nivel educativo. También puede ser, pueden ser datos demográficos. Y les voy a poner un ejemplo concreto. En Burkina Faso, durante unos cuantos años, las niñas estaban en retraso a nivel escolar con respecto a los niños. Y también había un impacto social negativo en las niñas. Entonces el Estado decidió subvencionar las contribuciones de asociaciones de padres de niñas, sobre todo para los primeros años de enseñanza primaria, educación primaria. Con lo cual la información es capital y esencial, porque planificar es también una labor de anticipación y para ello necesitamos datos que nos permiten valorar el número de niñas esperadas un año antes para poder luego ejecutar el programa y garantizar un monitoreo eficaz del programa. En cuanto a la toma en consideración de las disparidades en la programación presupuestaria, desde hace tiempo en Burkina Faso y para luchar contra las disparidades geográficas, hemos creado los llamados municipios prioritarios. Son municipios en los que hay problemas o de demanda o de oferta o ambos problemas. Y para hacer este mapa es importante contar con datos demográficos precisos, datos también sobre el nivel de escolarización de los niños y de las niñas y también unos datos más contextuales para hacer un mapeo de estos municipios. Y una vez hecho este mapeo, la presupuestación tomará en consideración el número de municipios prioritarios identificados y también dentro de estos municipios habrá que hacer una especie de priorización de las acciones que llevar a cabo en tal y tal municipio para solventar esas desigualdades. Con lo cual, es para demostrarles concretamente cómo los datos se pueden utilizar sobre el terreno para garantizar una planificación eficaz gracias a estas herramientas de planificación. Diapositiva siguiente, por favor. Esto es un recordatorio. Para garantizar la viabilidad de la financiación de la educación, hay que tomar en consideración también las previsiones macroeconómicas para la presupuestación. Hay que fundarse en los indicadores macroeconómicos. Claude mencionó una serie de herramientas, los modelos de simulación y también los documentos de planificación. Y para estos también es importante contar con datos fiables acerca de la riqueza producida a nivel nacional, ver cómo se reparten estas riquezas, cuál es la parte del presupuesto asignada al desarrollo de la educación y en base a ello ver qué tendencias aparecen o han aparecido en los últimos años y qué es lo que es necesario para un mayor desarrollo del sector educativo y ver qué planificación se puede hacer también. Claude ha hablado de otras iniciativas, con lo cual no voy a explayarme sobre ello. Para garantizar la transferencia de competencias en el marco de la descentralización y la planificación presupuestaria, es importante contar con datos. Estos datos han de ser datos desglosados por municipios. Por ejemplo,
tratándose del apoyo en términos de material escolar a los alumnos, hay que saber cuál es el número de municipios, parece lógico, y dentro de cada municipio cuál es el número de alumnos, qué costes unitarios se barajan para la compra de material escolar y cómo se pueden repartir equitativamente los recursos financieros a cada municipio en base al número de alumnos y en base al coste unitario del material escolar. Una vez más, esta labor refleja cuán importantes son los datos desglosados para poder hacer una planificación digna de este nombre. Y luego otro ejemplo con respecto a la inclusión escolar. Eso es un reto, porque para encarar este reto lo que necesitamos es saber cuántos niños y niñas viven en una situación de discapacidad en un municipio dado. Esos datos demográficos no siempre están disponibles. De allí que sea importante, insisto, contar con datos para llevar a cabo este trabajo en buenas condiciones. Hay que saber cuántos niños sufren discapacidad, qué tipologías de discapacidades también existen y cuántos niños y niñas están escolarizados en el sistema educativo y sufren discapacidad. Ahí también datos desglosados y allí cómo marcamos prioridades y en qué medida la programación presupuestaria nos permite alcanzar estos objetivos. Eso demuestra que sí, no tenemos datos fiables y desglosados, es difícil planificar correctamente. Última diapositiva. Je rappelais tantôt que nous sommes désormais Antes dans une logique recordé de que budget programme. estamos en una lógica de programa, presupuesto, programa. Hay que garantizar un buen acceso a la educación y necesitamos también indicadores de desempeño educativo y a partir de allí ver cómo se van a asignar los recursos y crear e identificar el vínculo entre los recursos asignados y los resultados conseguidos. Porque, claro, también tenemos este planteamiento orientado hacia los resultados. Entonces, analizamos las actividades concretas y los resultados conseguidos, pero para esto necesitamos datos fiables. Diapositiva siguiente. Donc, c'est juste quelques exemples Aquí concrets à tienen partir unos donc, de ejemplos l'architecture globale que j'ai concretos montrée pour en base a la arquitectura global que les de quelle presenté manière les para informations demostrarles précises sont en qué utilisées dans le medida cadre de la los programmation datos concretos se utilizan en el marco de la Ce que je voudrais dire programación pour presupuestaria. terminer, Y c'est a que modo de l'amélioration conclusión, des outils les de diría lo programmation siguiente. budgétaire La mejora de las basés herramientas de sur des programación données presupuestaria complètes, des données en base a fiables, datos completos ces données soient de fiar mises à jour, es una cosa, pero esos datos se tienen que actualizar con frecuencia. Eso es un reto para el sistema educativo. Tenemos estos datos macroeconómicos, datos también sobre los distintos municipios, distintas regiones y distintos interlocutores, pero necesitamos datos actualizados para tener una planificación eficaz, para que nuestras inversiones se vean coronadas por el éxito. Hemos de poder garantizar un monitoreo de nuestros gastos y sobre todo apostar por la transparencia. Para ello necesitamos datos fiables. Eso es a grandes rasgos lo que les quería decir a raíz de la presentación global que se hizo anteriormente y quedo a su disposición si tienen preguntas. Muchas gracias por su atención. Merci beaucoup, Seguida, d'avoir mis en avant l'importance d'avoir des données fiables, des données désagrégées, des Muchas données de gracias qualité, por des habernos données dado sur datos de l'utilisation des systèmes calidad pour informer les mécanismes et les outils de y también financement, para poder comment c'est informarnos axé sobre notamment los la datos question sobre el de tema de la financiamiento connaissance también. et de l'équité.
Habla seguramente sobre el tema de la inclusión y la equidad, y esto se vincula con lo que dice el siguiente ponente, Javier de Suma, quien va a hablarnos un poco más sobre el caso de América Latina y quien va a explicar la importancia sobre la equidad para poder apoyar sistemas de financiamiento con un mejor rendimiento. Él va a hablar en español, así que si desean pueden cambiar ahí para escuchar en inglés o en francés. Te damos la palabra, Javier. Muchas gracias, Muriel, y también al director de IPE. Quisiera primero que nada felicitarlos por este importante evento que nos permite reflexionar sobre un tema tan importante como el planeamiento, el uso de datos y, por cierto, con un foco en el financiamiento. Dado el tiempo, voy directo entonces a la presentación. Simplemente, Muriel, tú me confirmas si se ve en formato presentación, ¿sí? Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, sin más, quisiera partir muy brevemente entonces haciendo una reflexión antes de entrar en el uso propiamente tal de datos y dar algunos ejemplos. Algunas preguntas que me parecen que son claves desde una perspectiva tanto académica como también de policy, es decir, de elaboración de políticas públicas. En mi caso, me ha tocado estar justamente investigando estos temas, tanto de la academia como de Suma, pero también he tenido el honor de estar involucrado en las reformas financieras y de financiamiento a la educación en distintos países como Chile, Costa Rica, El Salvador, entre otros. Por lo tanto, lo que hablo es desde el punto de vista tanto, como digo, de la academia como también de la práctica de esto a nivel más de reforma. Y lo primero que uno debiera decir es financiamiento para qué, ¿no es cierto? Cuando planificamos, creo que a veces saltamos muy rápido a reproducir los presupuestos que ya tenemos, ¿no es cierto?, en nuestros países, y creo que es clave volver a poner, por supuesto, el objetivo último, que por obvio a veces se nos olvida, que es, ¿no es cierto?, el derecho a la educación, y especialmente si uno lo piensa en términos de ODS 4, la calidad, la equidad y la inclusión, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el cómo se plasma la distribución de recursos dice mucho de cuánta prioridad le damos a la calidad, a la equidad y a la inclusión, cada uno en su propio mérito. A veces, como digo, se dicen estas palabras, pero no se plasman en los presupuestos adecuadamente. Y finalmente, la gracia de todo presupuesto es que justamente lo que hace es que expresan la voluntad real de las autoridades y de una sociedad respecto a estos objetivos últimos. El segundo tema que quería simplemente decir era respecto al tema de financiamiento. Es importante entender que, por supuesto, una cosa es planificar con el presupuesto que tenemos y otra cosa es planificar cuánto presupuesto queremos tener en el largo plazo. Y eso implica también preguntarnos entonces desde dónde podemos obtener más financiamiento, si es que el financiamiento que tenemos es adecuado a nivel más bien sectorial. Y finalmente también quería reflexionar respecto a algunos criterios de qué tan clave, digamos, criterios claves para el diseño adecuado de un sistema de financiamiento que debiera al menos abordar 5 criterios claves de un sistema de financiamiento. Por un lado, la suficiencia, o lo que se llama en inglés adequacy, ¿no es cierto? Que es, bueno, que efectivamente logremos movilizar una cantidad de recursos suficientes para entregar una educación, digamos, que resguarde el derecho a la educación. Segundo, qué tan efectivos somos en lograr los objetivos que se proponen para la política educativa. El otro tiene que ver con la eficiencia, es decir, en el uso de los recursos, lograr estos objetivos, pero ojalá al menor costo. La equidad, que tiene que ver con el cierre de brechas, ¿no es cierto?, en nuestro sistema. Y finalmente, muy importantemente, la transparencia. ¿Cómo hacemos que todo el sistema, no solamente a nivel, digamos, central, sino que también regional y también a nivel de escuela, el uso de los recursos sea transparente, porque eso nos permite no solamente combatir la corrupción, sino que también entender qué cosas están teniendo más efecto, qué cosas no tienen efecto. Y por último, entregar algún tipo de, algún panorama a partir de una ley que se llama Ley de Subvención Preferencial, que tiene un foco en la
desigualdad, pero también en la efectividad y en la eficiencia y en la transparencia. Y es una ley que me tocó el año, ¿no es cierto?, 2006, estar en su diseño como ley, proyecto de ley. Finalmente ha sido una gran reforma de los últimos años en Chile y mostrar algunos resultados que ha tenido actualmente, ¿ya? Voy entonces muy rápidamente, y aquí no me voy a parar en la parte de la definición, simplemente decir que en América Latina, pero esto claramente es trasladable a África, es trasladable a Asia, tenemos un claro problema, ¿no es cierto?, de aprendizajes. En el caso de América Latina todavía están por salir los resultados ERCE, digamos que más adelante, pero por ahora las estimaciones es que el 80% de los niños en América Latina a los 10 años no entienden lo que leen, ¿no es cierto? Lo que nos dice el laboratorio de la UNESCO acá en América Latina es que 1/3 de los niños de sexto básico no tienen las competencias mínimas de lectura, y a su vez a nivel de acceso sabemos que hay 10 millones o más de niños entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan, que están fuera de la escuela, y 16% que no estudian ni trabajan. Lo que quiero simplemente decir con esto es que uno tiene que realmente no acostumbrarse a estos datos, sino que decir, entonces, ¿dónde tiene que ir el foco del financiamiento? Claramente, en el caso de América Latina, y es cierto nuevamente para África y el sudeste y el sur de Asia, al menos, el tema de la alfabetización inicial tiene que ser especialmente, claramente, un foco. El otro tema, simplemente a nivel del para qué, es entender que los sistemas obviamente son tremendamente heterogéneos y por lo tanto hay un alto nivel de diversidad. Y por lo tanto, nuevamente, cuando hablamos de financiamiento, muchas veces no nos hacemos cargo de la diversidad de poblaciones que componen nuestro sistema educativo. Y aquí cito un estudio que hicimos junto a UNESCO, entre Suma y UNESCO, que es el GEM 2020, donde identificamos las distintas desigualdades en pobreza, discapacidad, migrantes, ruralidad, minorías étnicas, jóvenes privados de libertad, en fin, distintos grupos que vemos que hoy día no están siendo atendidos y por lo tanto no hay recursos. Quiero poner un solo caso, los jóvenes privados de libertad, que es un tema importante porque hoy día la agenda de seguridad nacional es uno de los grandes temas que hay en la región. Y sin embargo, 30% de los jóvenes que están bajo la protección del Estado no reciben educación. Es decir, no se les asigna presupuesto para que haya una escuela dentro de esos establecimientos carcelarios, ¿ya? Por lo tanto, quiero decir aquí el tema de la calidad y el tema de la inclusión, y obviamente una lógica, y aquí UNESCO nos ha hecho el llamado a la transformación, y aquí hay algunos de los 5 grandes transformaciones hacia los cuales deberíamos canalizar los recursos. El núcleo pedagógico, el tema de las condiciones habilitantes que son los profesores, los asesores pedagógicos, la alimentación de nuestros niños, en fin, la gobernanza, la gestión de conocimiento e investigación. Voy muy rápido porque no es el foco de la presentación, pero quiero decir que a veces, y habiendo trabajado también en el Ministerio de Hacienda, como asesor del Ministro de Hacienda acá en Chile, en educación, lo que vemos es que muchas veces se nos olvidan estas prioridades y los año a año reproducimos simplemente los compromisos presupuestarios de un año a otro. El segundo tema que yo mencionaba era el hacia dónde, el de dónde sacamos, estos recursos. Y simplemente decir que a nivel de carga tributaria, otro tema que hablamos poco en América Latina, ¿no es cierto? América Latina todavía está rezagada respecto a la carga tributaria, es decir, el porcentaje, ¿no es cierto?, el porcentaje del PIB que es recaudado por el Estado para recanalizarlo a sus programas de todo tipo, sociales, en fin, ¿no? Mientras la OECD, el 34% del PIB constituye carga tributaria, en el caso de América Latina es 21%. Alguien podría decir que esto tiene que ver con el nivel de desarrollo, pero los estudios, y también desde Suma hemos realizado esos estudios, podemos ver que si es que uno compara los países de América Latina con los países de la OECD y vemos qué tipo de carga tributaria tenían los países OECD cuando tenían el mismo PIB per cápita de América Latina, es decir, estamos comparando mismos niveles de desarrollo económico, es decir, comparamos el América Latina de hoy con la OECD del ayer, cuando ellos tenían el mismo desarrollo de nosotros. Y cuando vemos eso, vemos que entonces ellos sí también tenían una carga tributaria mucho más alta, ¿no es cierto?,
que la que tenemos actualmente. Es decir, estamos rezagados respecto a nuestra capacidad de recaudación, respecto a nuestro propio nivel de desarrollo económico. Es decir, no es una decisión económica, es una decisión política, en el sentido de cuánto queremos realmente distribuir hacia el sistema, digamos, estatal y obviamente entre ellos el sistema educativo. Voy entonces hacia la parte de financiamiento en educación, con estos entonces grandes panoramas de para qué y obviamente desde dónde, entendiendo que hoy día nuevamente nuestros países en general están tributando menos y especialmente las rentas altas, menos de lo que los países desarrollados o que hoy son desarrollados lo hacían cuando tenían nuestro mismo nivel de desarrollo. Aquí hay 5 criterios y voy a ir muy rápido, por cierto, para cumplir con los tiempos. El primero tiene que ver con la suficiencia. Lo primero que tampoco nos preguntamos mucho en educación es ¿cuánto cuesta educar? Y por cierto, si bien es un avance, ¿no es cierto?, la agenda del ODS y que de alguna manera nos ha llamado a invertir ¿no es cierto?, entre un 4 y un 6% del PIB en educación, debemos ir más allá, porque el problema es que el costo de la educación, ¿no es cierto?, tiene un correlato absoluto en términos de dólares por alumno al año, ¿no es cierto? Y lo que sabemos de muchas investigaciones hechas por diversos académicos y organismos es que hay un correlato entre cuánto se gasta y qué calidad tenemos, hasta más o menos un umbral de $8.000 por alumno al año. Hasta ese monto hay una correlación muy fuerte entre cuánto gastamos y qué calidad tenemos. Ahora, cuando vemos cuánto invertimos en nuestra región, estamos en torno a $2.200 por alumno al año. Esto obviamente no es una muestra representativa, estos son algunos de los muestras que tenemos en algunos de los datos, pero lo que quiero decir es que hay países, bueno, en el Caribe que invierten menos de 1.000, ¿no es cierto? Por ejemplo, Haití, que invierte menos de $1.000 por alumno al año, y países como Costa Rica o Chile que invierten más de $5.000 por alumno al año. Pero así todos estamos por debajo de los $12.000 por alumno al año que invierte, por ejemplo, la OECD, pero además de este umbral de donde hay correlación. Ahora, la pregunta entonces, bueno, ¿cómo estimamos el costo de educar? Que además no es plano a lo largo del sistema, sino que cambia de acuerdo a los sistemas. Hay dos métodos, al menos muy utilizados. Uno es a través de casos de estudio de, básicamente, muestras de colegios, escuelas modelo. Nosotros lo que hemos hecho es ver, por ejemplo, escuelas que funcionan en contextos altamente vulnerables, altamente pobres, pero que alcanzan niveles de calidad muy altos y de equidad e inclusión muy altos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto cuesta esa educación en ese contexto? Esa es una manera de verlo. Lo otro es a través de regresiones que implica y requieren una base de datos más amplia con distintos niveles de gasto, insumos y niveles de output en el sentido de resultados de aprendizaje, de inclusión. Y por lo tanto ver cuál es esa relación y poder establecer entonces ciertos marcos para decir, bueno, si queremos alcanzar este nivel promedio de calidad, más o menos esto es lo que tengo que gastar y además compensar por distintas características de la escuela. Voy rápido con el segundo concepto. Para esos 5 minutos, Javier, si es posible para terminar. Tiene 3 minutos. Entre 3 a 5, voy rápido. Voy rápido entonces. El segundo gran tema tiene que ver con la eficiencia y la efectividad. Y aquí el método que se ocupa mucho tiene que ver los métodos de frontera de la producción, el Data Development Analysis, DEA, que tiene que ver con una frontera que se utilizan datos, ahí están los datos, no tengo tiempo de recorrerlos, pero son de familia, estudiantes, características de la escuela, es decir, distintos insumos. Y lo que se hace es que se establece una especie de frontera de eficiencia con las distintas combinaciones de insumos, qué tipo entonces de resultado alcanzo. Y con eso puedo realizar entonces una nube de puntos que lo que me establece es 2 cuadrantes. Por un lado, aquí en el eje, ¿no es cierto?, horizontal, están los coeficientes de eficiencia. Por lo tanto, los que están en el cuadrante 1 y 2, por ejemplo, todos estos puntos son escuelas, y estas escuelas podrían ser eficientes. Pero la segunda pregunta que hacemos es, no basta con ser eficiente, hay que ser eficaz. Y por lo tanto, lo que vemos es que acá está el CIMSE, que son pruebas de aprendizaje. Y por lo tanto, acá en el cuadrante 1 hay escuelas que no solamente son eficientes con su financiamiento, sino que son eficaces para llegar a buenos resultados. Mientras que, por ejemplo, acá hay escuelas que son altamente eficientes, pero no alcanzan buenos resultados. ¿Qué significa eso?
que probablemente requieren más financiamiento. Estas son algunas de las herramientas. El otro tema, también cuando hablamos de qué tan eficiente y efectivo estamos siendo, debemos hacernos una pregunta respecto a la gobernanza de los recursos, la distribución general en el sistema. Muchos de nuestros países han apostado por la privatización de la educación, es decir, la entrega de los recursos a distintos proveedores, digamos, de carácter privado y además, obviamente, bueno, aceptando financiamiento también de las familias, etcétera. Cuando vemos el financiamiento en América Latina y también en África, vemos que son las regiones más privatizadas del mundo. Y esto no es un aspecto ideológico, sino que tiene que ver con un aspecto basado en evidencia. Cuando vemos ya la acumulación de evidencia científica respecto a los resultados de la privatización, vemos acá, muestro, esto es un estudio de Berger y otros autores, y lo que muestran es básicamente lo que vemos en la cantidad de qué resultados entrega, ¿no es cierto?, la privatización de educación. Y lo que vemos que en temas de segregación es negativa, que era nuestro objetivo del financiamiento, en temas de costo-eficiencia también es negativo, en temas de algunos otros temas como, ¿no es cierto?, el tema de la inclusión también. Entonces, lo que quiero decir es que la forma como entregamos el financiamiento determina también mucho los resultados. El otro tema es que somos equitativos. Cuando digo equitativo, déjame explicar aquí muy brevemente, porque aquí ya voy terminando, es que básicamente nosotros tendemos a entregar, cuando digo nosotros, la mayoría de nuestros países, una subvención, ya puede ser escolar por alumno o a nivel de la escuela, que tienden a ser bastante planas, es decir, a lo más se modifican por el tamaño de la escuela y no mucho más. Sin embargo, sabemos que el costo de educar a un niño, debido a sus distintos capital social, cultural, en fin, no sé, educativo, depende del nivel socioeconómico al menos. Es decir, los niños con nivel socioeconómico más bajo tienen un costo más alto y los niños de nivel socioeconómico más alto tienen un costo más bajo porque obviamente hay una coproducción con todos los capitales culturales, etcétera, de la familia. Por lo tanto, lo que ocurre es que cuando vemos los niños más pobres, si no tomamos en cuenta este mayor costo, lo que estamos haciendo es entregar un financiamiento plano para un costo que es variable y por lo tanto todo esto de acá o es una pérdida para la escuela, si es que la escuela lo compensa a través de aporte de los padres, o simplemente se transforma en menor calidad para los estudiantes. Por lo tanto, el financiamiento tiene que considerar el costo de educar, ese es el gran mensaje de esta presentación a los niños. Quiero poner y terminar, Muriel, con la última entonces presentación de, muy brevemente, el caso de estudio real de cómo se aplican todos estos conceptos en un caso de una reforma nacional que ya tiene casi 20 años y que ha tenido grandes resultados. El contexto inicial era una subvención plana que no reconocía las diferencias por nivel socioeconómico y no vinculaba resultados con recursos. Es decir, el gráfico que yo mostraba anteriormente. ¿Qué fue lo que hicimos? Y digo hicimos porque también como mencioné, me tocó estar dentro del diseño de este programa, de esta ley, es que le entregamos mayores recursos a los niños que fueran más pobres. Es decir, la subvención por alumno está calibrada por el nivel socioeconómico de los niños. También por el número de niños y la concentración de niños. No solamente de cantidad de niños, sino que cuando se alcanzan ciertos umbrales de concentración. Por ejemplo, más de un 60% de niños pobres en una escuela, eso tiene efectos de externalidad, de efectos pares sobre los otros alumnos. O también se compensa financieramente ese mayor costo de financiar la educación de ese niño. ¿Por qué mayor costo? Porque hay que tener mayor reforzamiento, hay que tener apoyo psicológico, en fin, distintos temas. Pero lo innovador de esta política, y voy a mostrar los resultados y con eso termino, es que no solamente aumentó los recursos para compensar por estos niveles de pobreza, sino que ató los recursos a planes de mejoramiento. Es decir, se les dijo a la escuela, nosotros le vamos a entregar estos recursos para los niños más pobres, pero solo si usted me entrega un plan de cómo va a utilizar esos recursos para mejorarlo. Es decir, no es un plan general, etcétera, sino que es muy específico de cómo va a utilizar esos recursos para hacer distintas asesorías técnicas y obviamente con rendición de cuentas. Y aquí simplemente terminar con los resultados. Es decir, es posible. Esta planificación que hoy día IPE, ¿no es cierto?, nos está impulsando y promoviendo y que yo celebro como realmente, honestamente, que IPE siempre ha tenido ese rol histórico, especialmente también en nuestra región de América Latina, ese rol importante en la planificación,
es que lo que muestra que la planificación se paga. ¿Se paga en qué sentido? En inclusión y se paga en resultados. Y quiero mostrar simplemente este resultado. Aquí lo que tenemos es obviamente un gráfico a partir de unas ecuaciones más bien econométricas, son métodos más avanzados, cuasi experimentales, pero lo que muestra es que a partir de que la reforma, estas son escuelas, las rojas, ¿no es cierto? Son las escuelas que se trataron, las negros son escuelas que se trataron pero muy poco tiempo, todas venían más o menos iguales, incluso las rojas, que son las que se trataron, venían incluso peor antes de la reforma, pero cuando se le entrega estos recursos, y aquí hago el punto, son más recursos atados a un plan de mejoramiento, nuevamente más planeamiento de resultados. Y entonces lo que vemos es, miren aquí cómo rápidamente se gatilla la mejora en las escuelas rojas, que son las que se tratan, versus las que no se tratan. Tanto en escuelas con muchos alumnos vulnerables como no tan vulnerables. En ambos el efecto es altísimo e inmediato. Esto no es solamente lo importante, es que desde el y aquí mi último mensaje, desde el sur global podemos innovar. Nosotros hemos comparado la SEP con programas como el Per Pupil Premium de Inglaterra y de California, que vinieron de hecho después. Uno hasta por los diseños podría pensar hasta que se informaron en base a estas innovaciones del sur global. Y lo que vemos es que el efecto fue incluso aún mayor en términos de desviación estándar. En el caso de desviación estándar en Chile, a nivel nacional, uno podría decir, bueno, el effect size de 0.11 puede ser pequeño, pero claro, eso claramente lo comparamos con programas. Esto yo no estoy hablando de un programa de un piloto o un programa pequeño. Estos son reformas sistémicas donde claramente siempre los effect size se reducen un poco. Y simplemente entonces para terminar lo que vemos es que el efecto de esta reforma es tremendamente importante, incluso comparada con lo que se hace en otros países. Y el tipo de información que se requiere no es tan difícil de obtener. Y con esto termino. Y con esto termino, entonces. Básicamente los datos que se requieren son bastante simples, tienen que ver con datos de nivel de vulnerabilidad de los estudiantes, tienen que ver con temas, ¿no es cierto?, de concentración y resultados de aprendizaje de los estudiantes y costos del financiamiento. Muchas gracias y disculpen si me tardé un poquito más. Disculpen, son temas apasionantes y a veces nos se alarga un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, para detallar los importantes datos que necesita para movilizar la dimensión de equidad en la planificación y medir su impacto en los resultados. Y para dejar un poco de tiempo para el debate, vamos a la presentación de la colega de TP, Stefania, a compartir su experiencia sobre los datos utilizados en la preparación de los Partnership Compact. Over to you, Stefania. Thank you, Muriel, and Muchas colleagues, gracias, for inviting me. Muriel y colegas, por invitarme. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Sorry, up. I think I'm in the wrong screen. Disculpe, creo que voy a cambiar la pantalla un momento. It's okay, let's see. It is working right now. I'm sorry. Okay, creo que ya está trabajando. It's great to speak after all the other speakers because I can really build Es un on the placer hablar points luego de los otros ponentes. the colleagues before me just made. Can I just confirm that you can see my screen? Not yet, Stefania, not yet. ¿Pueden ver No? mi Okay. pantalla? ¿Todavía no? Ok, Sí. un momento. I'm sorry. Now? Yeah, ¿Se ve that's ahora? good. Okay, I just Muy need bien. to- I lost con. A ver, se me Okay. fue la Is this presentación. good? Yeah, it's Parece ser perfect. que ahora Thank sí you. que Yeah, aparece. thank you for having me here again. Good morning. Muchas Good gracias por su afternoon, everyone. invitación. Bonjour. Buen Buenas día. tardes a todos y todas.
I'll actually build on a lot of the points that colleagues before me just made to give you a little bit of an overview what I want to discuss. Comparto totalmente lo que Today han is dicho los compañeros que me han about looking to the precedido. process of costing Esta es la policy plan estructura de mi reforms for the presentación. perspective Primero of me GDPs, centraré including a lot of, en like, for example, the cómo presentation of Javier who just finished, costearlo and then todo. we want to frame a little bit the Y de purpose hecho, of Javier ya costing mencionó exercise este and aspecto. challenges that our partner Luego countries veremos most cuál often es experience in el allocated objetivo de allocating este financial resources ejercicio and using de data for this purpose. presupuestación At the end, I y will luego provide los an example, retos a practical a illustration los of que how this can con work los in que se practice in the topan case los of the países. GDPR. Y luego les describiré unas cuantas Let me start by introducing prácticas you briefly con el the ejemplo GP de to system transformation Tayikistán. approach. This Brevemente, approach emphasizes the complexity of education a ver, systems, and the el assumption enfoque of como GP tal is that pone if de we want to manifiesto la transform education complejidad system, del we sistema need to align educativo. actor and resources behind one Realmente, si priority. se quieren One key reform cambiar that los can actually make sectores the change educativos, hay happen. que alinear a In los terms of key socios. references in the policy Y cycle, así we es have the como la education sector plan, reforma puede obviously, surtir which unpack in details efectos all the objectives and the y needs for the sector. And se then vea we have the coronada por el partnership compact, éxito. where we identify that priority that we were just talking about. También There is one tenemos step though where el these two pieces pacto de reconcile. This asociación is the operational con las framework. prioridades This is the identificadas. step where we move from plan to implementation. También tenemos el marco operativo, es la fase de But why la it is crucial to cut ejecución. costs? Like, why it is crucial to have Pero ¿por proper qué es costing for education sector plans esencial and for hacer reforms? esta As presupuestación? we ¿Por qué hay already que hacer una discussed evaluación today, well, there correcta are del maybe three coste de different las purposes. reformas First of all, educativas? Tal como dijimos anteriormente, hay tres objetivos diferentes. Primero, hay que evaluar las necesidades para luego movilizar los recursos adecuados. Eso es esencial para el plan sectorial, sino también para la reforma política como tal. It is a different exercise, the thinking about the financial needs for El the sector ejercicio overall. de cifrado o de Those are usually presupuestación presented in a simulation no model, where es thinking about el a mismo reform cuando is a hay que different llevar a exercise cabo where una pressure reforma is set. etapa Then a the etapa. financial También resources needed for the implementation of a reform might hay be or might que not be apostar already por la taken into vertiente account in operativa the en una overall reforma. planning for the needs of the sector. So it is important to differentiate this process and identify, for example, Hay que ver resources are el coste necessary de and esta need to be reforma y por lo mobilized. tanto hay que distinguir estos The second, procesos y in ver this si case, in terms of data, se having requieren clear esfuerzos financial adicionales. analysis can help Minister of Education advocate for resources Luego, if en needed. cuanto a los datos, An hay que analysis hacer that un is análisis specifically for claro. the implementation of the reform. Secondly, a rigorous costing exercise Hay que hacer helps un direct ejercicio needed de funds when they are best used or where they will have a presupuestación bigger impact. Here we're talking about viendo, efficiency. This angle, this apostando por lens, la it's really eficiencia. about making Eso savings. es fundamental. Hay que ahorrar dinero. Make sure that we Tenemos are using pocos them in the best recursos. possible ¿Cómo way to cerciorarse achieve the de que best se results and utilizan lo mejor possibly posible, finding surtiendo savings. efectos y In this generando sense, ahorros? relying ¿Por on qué no? accurate data is critical. Y allí los datos Calculate extensively. precisos If we y don't have de fiar son information, we cannot esenciales. identify where Sin those información savings no are sabemos possible. si se Really pueden need to have like realizar a o solid base no of information ahorros. that we have Entonces the capacity to necesitamos perform this información de exercise. fiar para llevar a cabo este And in this ejercicio. sense also it's really critical to Y en este sentido, have that base también of information that allows us to track necesitamos la información how resources are necesaria spent para and what results monitorear this bring, at the los end. recursos y cómo se gastan And y si finally, surten efectos. the Y para equity dimension is terminar, really important. The la overall vertiente final end equidad. Of putting El together an education objetivo system is final really the equity piece. It's really having del the sistema objective of educativo es allowing conseguir every esta children equidad, to que access to cada high niño, cada education, niña pueda acceder a una to educación de find buena calidad to achieve this goal, to achieve this purpose. y We really para need to make sure that lograr este we are objetivo giving all these opportunities
Tenemos que garantizar igualdad de oportunidades a todos y todas. Se dijo anteriormente, no todos los niños tienen las mismas necesidades y tenemos que ver si necesitamos más recursos para garantizar esta igualdad de trato. En términos de datos, hay que tener evaluaciones de impactos. Eso puede ayudar a la hora de tomar decisiones de índole política. El uso de datos para la presupuestación puede ser un reto. Ya hemos abordado una serie de retos con los que se topan los países. Aquí he puesto una lista que no es exhaustiva sobre los retos con los que se topan los países que trabajan con nosotros. Por ejemplo, para la movilización de recursos puede haber poca flexibilidad dentro de las proyecciones macrofiscales y los gastos. Los gobiernos no siempre tienen la capacidad para dar proyecciones fiscales y presupuestarias, con lo cual la asignación de recursos puede ser más rígida. Y luego la mala coordinación entre políticas, presupuestación y planificación financiera, sobre todo cuando las funciones de presupuestación y de ejecución no van de la mano. Otro reto es la falta de datos. Ese es el reto número uno. Si no tenemos datos fiables sobre los costes, es imposible asignar eficazmente estos recursos. Entonces, tenemos que ampliar el alcance de los datos, tal como se dijo en la primera presentación. Tenemos que recabar un sinfín de datos, mejorar la calidad de estos datos. Ese es el reto número uno en este tipo de procesos, ¿cómo no? Eso es cierto cuando hablamos de equidad. Si no sabemos identificar las necesidades, no podremos asignar los recursos. Y luego otro dato, otro elemento es la documentación incoherente en cuanto a los costes y la financiación. No siempre es fácil dar con información coherente. Las evaluaciones de impactos se hacen pocas veces y cuando existen tampoco constan de datos totalmente coherentes. Así que es un trabajo en curso. Ahora me gustaría poner un ejemplo concreto sobre cómo, a la luz de todos estos retos, qué es lo que puede hacer un país para sacar el mayor partido de la información disponible, porque todos dependemos de estas evidencias, de estos datos para tomar decisiones, sobre todo en ámbitos financieros. Eso es posible, pero es un reto. Pongamos el ejemplo de Tayikistán. En Tayikistán hubo un plan de desarrollo de la educación nacional que culminó en 2020 con un plazo de 10 años, es decir, hasta el 2030. Fue de la mano de modelos de simulación y sensibilidad, fundado en el espacio fiscal y presupuestario disponible y identificando las necesidades en términos de financiación para poder llevar a la práctica esta estrategia. Para costear esta reforma se toma en consideración la transición a un sistema educativo de 12 años. El coste de la reforma toma en consideración distintos objetivos, distintos resultados en función de distintas opciones políticas. Y eso permitió hacer una serie de arbitrajes. Una vez tomadas las decisiones, se reflejan en los marcos operativos a medio plazo. Son marcos con una vigencia de 2 años y es la parte operativa a la que nos referíamos anteriormente, es decir, esa transición de la parte planificación a la parte más operativa.
more into details what these look like, A ver, you have here the ampliamos un actual poco exercise of running the esta different reforma scenarios. política. Aquí So tienen los distintos escenarios, policy las reform, distintas therefore, was run opciones. through the 3 different scenarios that were identified in the simulation model. Entonces se And workshop and dialogue imaginaron space were 3 organized with hipótesis stakeholders to evaluate en different policy la option and simulación relative con trade-offs. distintas For example, opciones in this políticas y case, in arbitrajes scenario 2 políticos. is En el escenario número probably the 2, optimal scenario in hipótesis terms of 2, quizás sea el speed of the implementation of the mejor reform, but para it's la also the most ejecución de la costly reforma, pero scenario. también So es el this will más put a lot of strain costoso, on the government budget. con So lo cual this is eso these are ejercerá the mucha considerations to take presión into en el account while presupuesto deciding which way público. to go. Eso On the hay que other tomarlo hand, en for example, consideración a the la hora de scenario tomar una 1B, the decisión. intermediate En scenario, la hipótesis 1B, simulate a gradual la transition hipótesis over several intermedia, years that will allow the prever swing una operational transición cost over en varios time, años feasibility with para the fiscal escalar y pressure on escalonar, governments. digamos, los But gastos. Going for this option, however, will require Optar por some trade-off, of course. esta For example, solución requiere arbitrajes, es decir, que habrá que recortar algunas partidas presupuestarias. So, for example, in this case, the En este simulation caso is around like concreto, what infrastructure project can be cut, where se can we habla find de las infraestructuras que se pueden recortar, ver si no se pueden aprovechar otras infraestructuras ya existentes para recortar el presupuesto barajado en esta hipótesis 1B. Bien, tampoco me quiero explayar más, quiero concluir aquí. Quería poner un ejemplo concreto a modo de ilustración. Digamos que es posible utilizar la información disponible y aprovechar todos los datos disponibles. Claro, hay que utilizar un método específico. Hay que propiciar un diálogo político ilustrado y así es como se puede ayudar a los decisores políticos a tomar decisiones informadas. No es un proceso fácil, es un proceso iterativo, requiere mucho debate, muchos ajustes, pero digamos que así es como podemos crear un entorno favorable para que la reforma luego se lleve a la práctica de forma eficaz. Muchas gracias, Estefanía. Gracias a los 4 ponentes. Ha habido muchos denominadores comunes en los distintos temas que se abordaron, sobre todo los datos tan diversificados que se pueden recabar para el costeo y la financiación de todo el sistema y todas las implicaciones que esto implica, datos de fiar, calidad, datos de buena calidad, etcétera. Y también 2 ejes de debate posible sobre los datos. Y luego, cómo vincular esto con la ejecución. Hay muchas preguntas sobre las distintas ponencias. Cómo tomar en consideración las necesidades de grupos específicos a la hora de hacer esta presupuestación. Por ejemplo, las necesidades de los desplazados, las necesidades de las poblaciones que se ven golpeadas por crisis, situaciones de emergencia y también golpeadas por los efectos del cambio climático. ¿Cómo hacer para que estas 3 dimensiones se reflejen en los modelos de presupuestación? Bien. Vamos a volver entonces a esto. Muchas gracias, Muriel. Voy a empezar, pero quizás Segueda pueda completarlo porque es quien pues, se encarga de estas problemáticas. Digamos que los problemas que tenemos con los desplazados internos o transfronterizos, digamos que hay que saber identificarlos, sobre todo cuando no paran de desplazarse, sobre todo los desplazados internos que no se limitan a un solo lugar. Hay distintos perfiles.
Hay niños de distintas edades, jóvenes adultos también que necesitan una atención diferente y un trato diferente. Y pour apporter des compléments en plus des services éducatifs, donc des compléments de services pour también les hay que accompagner. ofrecerles servicios complementarios. Me refiero, pues, por ejemplo, al acompañamiento Là, je socioemocional. parlerai plutôt des initiatives. Je laisserai Segueda parler du cas concret du Hablaré Burkina, de des las initiatives qui sont iniciativas y Segueda hablará de mais qui Burkina signifie Faso. d'une part en fait que c'est un sujet Hay qui n'est pas distintas nouveau, iniciativas des para déplacements tratar qui esta datent temática. Siempre ha habido de desplazamientos de l'observation poblaciones, des dernières années. Il y a un pero volet méthodologique se han beaucoup apuntado connu, estos desplazamientos con el dedo en los últimos años. les identifier. Typiquement, lorsqu'on Cómo n'a pas identificar a les estos apprenants desplazados dans les salles de classe, donc il faut cuando aller no tenemos expliquer dans a une los lettre, dans un educandos message de désordre en verbal las les travaux à la aulas. maison, donc les enquêtes ménage. Pues Donc, hay pour essayer que de ir voir comment sont les jeunes a los scolarisés, hogares, así es pour les como podemos déplacer, ver disparaître, cuáles les son los abandonnants niños dans les camps de escolarizados déplacement. o no. Y Et para los il y a desplazados, quand pues même hay que ir a quelques los réflexions qui campos de doivent être refugiados, por ejemplo. impliquées, y compris des difficultés de protection de l'information et Eso plantea una serie de en tout cas, dificultades certaines sensibilités. en Les cuanto al acceso a la initiatives à ceux información. d'info, je parlerai de ce que En fait cuanto a las IDMC iniciativas, et me referiré a CEW lo que qui hace investissent beaucoup en tout cas au niveau IDMC y méthodologique. SEW, que invierte Pour ne pas faire mucho en avoir des recensements distintos métodos qui sont difficiles dans des camps de déplacés, plutôt para no tener que apporter des realizar échantillons comment on peut censos avoir que son auprès difíciles de hacer en vraiment los campos de refugiados, des enfants, des apprenants en besoin de services et de leur profil. Et cómo aussi, à conocer ce el niveau, perfil de c'est los des efforts, par niños exemple, mobilisés par y des pays conocer toujours sus avec des pays necesidades. partenaires pour développer des outils Hay méthodologiques que pour trabajar en colaboración con mieux los países accompagner les pays socios à para intégrer ces nouveaux besoins poder de données dans leur système integrar d'information. Donc, les CIE esas nuevas necesidades généralement les en statistiques los scolaires de SIGE, routine, que son sistemas que mais suelen dans des situations centralizar de datos déplacement, escolares, ce pero risque pour cuando hay vraiment accéder desplazamientos à un enseignement vemos que el SIGE está totalmente desbordado. Así que hay que trabajar con los socios que he mencionado. Ya hemos elaborado una serie de métodos para pues, integrar estos datos. No sé si Segueda quiere decir algo con respecto a Burkina Faso. Bonaventure, tu veux réagir là-dessus? Oui, Buenaventura. je dois y aller. Vas-y. Sí, D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour la question et merci muchas encore pour gracias les réponses déjà por las apportées. respuestas que ya han Effectivement, presentado. je pense que la première des choses, c'est de Me disposer parece que de données, uno de los primeros d'informations elementos fiables es disponer de información fiable sobre aussi bien les estas réfugiés, diferentes les cuestiones. El déplacés tema de los humanitaires, refugiados, de los pour quelque desplazados raison que ce soit, il faut bien savoir humanitarios, por la razón que quel est sea. leur effectif, Tenemos que saber combien cuál ils es el sont, número savoir où est-ce qu'ils se trouvent, de personas, saber dónde quels se sont leurs encuentran besoins. y también Et conocer sus souvent, c'est necesidades. plus difficile. Est-ce que ces populations ont encore envie También d'envoyer leurs enfants à l'école? Est-ce que les enfants eux-mêmes es ont posible envie que d'aller à esa l'école? Parce que ça, c'est población déjà pueda enviar a la sus partie hijos a cruciale. las escuelas, a los niños de las Pour escuelas, ya que esto dans les puede réfugiés, alterar la par exemple, estrategia. il y a En el d'autres caso de los problématiques. refugiados, por Ou ejemplo, dans quelle langue hay otra problemática. d'enseignement ¿Cuál será la va être lengua o el idioma de enseñanza que Est-ce qu'il se faut les utilizará en las scolariser dans la escuelas? langue du pays Es que d'accueil? queremos tal vez escolarizarlos o brindarles educación Quelles sont en el aussi les idioma médias qu'il faut utiliser? materno que tienen o Ce el sont idioma des del problématiques majeures. país Et donc receptor. après, qu'est-ce Estas que son nous grandes nous problemáticas y avons también tenemos que à ver faire? cuáles son nuestros Et objetivos y donc, nuestros les données sont nécessaires pour pouvoir tal vez posibles resultados. Entonces los datos déterminer nos cibles et puis están estimer ahí para ce qui determinar sont nuestro nécessaires. objetivo y también los recursos Ensuite, necesarios para poder en règle générale, tomar ce qu'on acción. critique, c'est De manera essentiellement general, le manque lo de données que au niveau du se Burkina critica es que Faso. cuando disponemos datos en Burkina Pour Faso, ce qui concerne la crise sécuritaire qui en lo que a un respecta a la effet crisis de seguridad,
tiene consecuencias en el tema del plano educativo, porque hay muchos estudiantes que no tienen un menor acceso a la educación. Por ello se implementó un mecanismo para poder responder a necesidades educativas en situaciones de emergencia. Para ello se necesita saber cuál es el número de alumnos que se desplazan, también de docentes que se desplazan, el número de escuelas implicados, así como el uso de la tecnología, que aquí es muy importante. También tenemos que poder adaptar el método pedagógico, porque no respondemos como si fuera una situación normal. Una vez que vemos que hay un desplazo o movimiento masivo de alumnos, vemos que también hay objetivos diferentes de aprendizaje. Por ejemplo, hacer un máximo de números de alumnos por aula tal vez no sea algo necesario. Y también tenemos que ver cómo integrar el plan de acción a corto plazo, así como también tratar de pensar en educativas o alternativas educativas más bien. No es tal vez un método clásico, un enfoque clásico el que seguimos en estos casos. Tenemos que encontrar alternativas para poder responder a las necesidades de este público, que es diferente, ver cuánto cuesta también en función de nuestros objetivos, ver cómo podemos hacer una planificación presupuestaria. Hay dos dificultades que se han encontrado en Burkina Faso. Primero, cómo se puede evitar la estigmatización, porque una vez más aquí los alumnos van a tener la etiqueta de desplazados internos. Tengo una historia que puedo contar en un establecimiento de escuela secundaria con la movilización de la comunidad educativa. Se encontró un espacio para los alumnos desplazados internos, pero el docente nos explicó que encontró dificultades para distribuir un kit de emergencia porque los alumnos no querían recibir estos kits, no querían que se les asocie. Hay algunos alumnos que sí fueron a recibir este apoyo, pero otros que ni siquiera se presentaron. Vemos cómo el tema de la estigmatización tiene que ser abordado. Igualmente también tenemos que hablar sobre la ocupación espacial de los actores, ¿no? A veces hay zonas donde hay una mayor concentración que en otras zonas. A veces no hay un número de personal adecuado para responder a todas las personas presentes, ¿no? Porque hay actores que participan en solo algunas zonas de intervención y hay otras zonas que son dejadas de lado. Este también es un aspecto importante y estos son algunos de los elementos que quería mencionar en lo que respecta al caso de mi país. Mi país conoce muchos temas en el sistema educativo por varias razones. Muchas gracias, Buenaventura. No le voy a pedir a Javier y Estefanía que respondan a la misma pregunta, sino quiero pasar a otra pregunta que tiene que ver con la puesta en marcha o implementación. En el chat puse una de las contribuciones de uno de los participantes, el doctor Moisés, del Ministerio de Educación de Costa Rica, que dice la pregunta siguiente: pasar de una solución el bien como solución política a un plan operativo necesita que haya un uso de datos y evidencias que diseñen medidas e implementen medidas. Mi pregunta tiene que ver con cómo mejorar la ejecución del presupuesto de la educación basándonos en los resultados, y también tenemos que tener una perspectiva de un doble puente en el sistema educativo para poder vincular a los usuarios con las instituciones educativas y tomar en cuenta que la economía del conocimiento es importante para el bienestar educativo. Javier y Estefanía, ¿ustedes quisieran tal vez dar una respuesta? Stefania, if you want to start. Yeah, okay, I'll try. Stefania. That's a Sí, complex claro. question.
Esta pregunta es complicada. La pregunta es cómo podemos asegurar que el planeamiento dé lugar a la acción y la implementación. Y tenemos que tomar en cuenta los datos y la evidencia. Sí, es un tema complejo, entonces ya sabemos que no es algo fácil. El primer paso es que tenemos que planificar y prever los desafíos, y esto puede ser el punto de inicio para la implementación. Entonces, ese es realmente el primer paso, una planificación apropiada y realista. Un segundo punto es que el cambio en sí necesita una planificación adecuada. Tenemos que ver cuáles son las necesidades. Entonces, es un ejercicio de presupuesto y también tenemos que ver cuál es el cambio que queremos hacer y cómo planear el cambio. Si queremos pensar en las reformas con acciones específicas, tenemos que ver qué se necesita para que una intervención tenga lugar. Tenemos que vincular estos dos elementos. Tenemos que ver cómo evaluarlos. También está el plan operativo, que es muy importante porque necesitamos herramientas para poder responder. También tenemos que seguir los pasos en el plan. Luego tenemos que hacer un seguimiento o monitoreo apropiado, que me parece que es clave. Una vez que hayamos iniciado las acciones, tenemos que hacer un seguimiento, es decir, ver cómo está sucediendo esta implementación. Tenemos que hacer un monitoreo basado en evidencias, utilizando información y tratar de corregir los problemas que van apareciendo. Eso es clave. Otro elemento que tal vez sería importante considerar es que la implementación en sí es diferente a veces. Hay muchos recursos relacionados con cómo dar resultados. A veces se tiene que ver sobre cuál es la capacidad y la estructura, cuáles son las capacidades y estructuras necesarias para poder implementar un plan. Tenemos una rendición de cuentas, un sistema de responsabilidad apropiado. Tenemos que tener todo esto en cuenta para asegurar que todos los actores están haciendo lo necesario para alcanzar o lograr resultados. Me parece que estas son algunas de las respuestas que puedo dar. No es obviamente una tarea fácil, hay distintas maneras de abordarlo. Y esto también da lugar a una mayor discusión, ¿no? Muchísimas gracias, Estefanía. Javier. Sí, muchas gracias. Me gustaría responder y estructurar mi respuesta. Hay 4 puntos. Primero, me gustaría decir que para tener resultados efectivos tenemos que compensar los distintos costos de la educación de diferentes estudiantes. Usualmente no pensamos de esta manera en la educación. Usualmente pensamos en los costos de infraestructura, de cuánto cuestan los libros. Entonces no estamos ofreciendo un financiamiento que se centre en el estudiante, no pensamos en el apoyo pedagógico para cada estudiante. Entonces, en temas de equidad, eso tiene que ver con cerrar brechas. Luego también tenemos la inclusión, que significa no solo reconocer y dar valor a la diversidad, pero sino también uno tiene que construir en base a esta diversidad. Esto significa que tenemos que realizar un costeo de estas diferencias, cómo compensar los distintos costos. Lo segundo es que al ofrecer o al proveer los recursos de manera progresiva, podemos priorizar también de una manera mejor. Luego, también tenemos que encontrar nuevos recursos y todos los recursos en general. Tenemos que tratar de asignarlos y siempre hay cierta resistencia de otros actores. Me parece que la manera de poder avanzar es diciendo hay que usar los nuevos recursos como una forma de palanca o de negociar en los distintos países. Luego, entonces, los recursos dan lugar a una mejora. Luego tenemos que ver cómo guiar esta mejora y hacer planes de mejora y enfocarnos en el cambio pedagógico.
Hay mucho financiamiento que se da en la infraestructura, que a mí me parece que es algo muy importante, pero dejamos de lado el núcleo, el centro pedagógico, lo dejamos fuera de los planes. Entonces tenemos que basar nuestros planes en el apoyo pedagógico. Luego tenemos que pensar en las consecuencias. Yo hablo sobre la rendición de cuentas, ¿no? Que tenemos que realmente apostar en esta rendición de cuentas, ¿no? Por ejemplo, si se cierran nuestras escuelas, no tenemos que pensar en consecuencias punitivas o negativas. Tenemos que pensar primero en base a la autonomía. Si a uno no le está yendo bien, le ofrezco los recursos, le ayudo a planificar, pero luego uno tiene que mostrarme resultados y con esto tiene que tener su plan de mejora. Y eso significa que en los siguientes años ya no va a tener malos resultados o tan malos resultados. Uno tiene que seguir redefiniendo su estrategia, es decir, uno tiene que dar espacio a que otros actores nos ayuden. Ahora, hablamos sobre el apoyo pedagógico. Si no nos está yendo bien, necesitamos más apoyo. Solo quiero compartir un gráfico para ejemplificar lo que dije cuando hablábamos sobre los resultados en el aprendizaje y también el nivel socioeconómico del promedio de estudiantes en las escuelas. Estas son escuelas que son de un nivel socioeconómico bajo, que es el A, más bajo, y luego digamos uno medio, alto, etc. Y vemos que la distribución de los resultados por escuela, o más bien por grupo de escuelas. Las escuelas que tienen a alumnos en este nivel socioeconómico, a ellos no les está yendo bien. Entonces vemos que según el tipo de escuela que uno tiene, uno puede decidir cuáles son autónomos para qué, y que puedan diseñar su plan por su cuenta, y a qué escuelas no les va tan bien, que necesitan mayor apoyo del Estado. Y aquellos que están en la parte más baja del gráfico son escuelas que enfrentan los mismos problemas. Y acá vemos que son escuelas que necesitan una vez más mayor apoyo, Vemos que es un puntaje relativo de aprendizaje, que es relativo a nuestro nivel socioeconómico. Entonces, lo que yo estoy analizando es también la eficiencia. La eficiencia va a determinar el tipo y la cantidad de apoyo que uno necesita. Y con eso voy a pagar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Últimas preguntas. 1 minuto por orador para que puedan elegir. Primera pregunta. ¿Existen datos de presupuestación y cómo ayudar a los países a llevar a cabo este ejercicio? ¿Cómo las tecnologías se podrían presupuestar en las políticas educativas tomando en consideración la dimensión tecnológica? Quizás para usted, Estefanía. Luego una pregunta sobre cómo evaluar la discapacidad. Bonaventure, no sé si nos puede decir algo al respecto. Última pregunta. El apoyo que podamos dar desde el IIPE. Entonces, sobre estas 4 preguntas, Claude, adelante. Seré breve. Invito a los compañeros y a los participantes a que vean la página web del IPE, porque allí aparecen nuestros recursos y son de acceso libre.
incluso en la página web de la UNESCO. Cómo recabar datos de presupuestación. Las personas que se interesan por ello pueden acudir a análisis sectoriales, pero los datos sobre costes y financiación aparecen en los presupuestos de los ministerios de Educación y de Hacienda. Estos datos no son directamente accesibles. Por supuesto que hay que consolidarlos, pulirlos hasta que podamos utilizarlos en función de nuestras necesidades. Esa es la respuesta rápida. Hay documentos metodológicos detallados. En cuanto a las cuentas nacionales, es un trabajo revolucionario como tal, porque es la única herramienta que hoy por hoy nos permita consolidar en un marco metodológico coherente los gastos públicos, es decir, el presupuesto del Estado, pero también los gastos de los hogares, de las entidades privadas, en los países en los que el sector privado pues financia la educación y la financiación externa. Toda esta labor existe en la guía metodológica y hay cada vez más peticiones por parte de países que solicitan un apoyo a estas cuentas nacionales. Habida cuenta de la crisis de la deuda en muchos países y las limitaciones presupuestarias, todo lo que es financiación privada aparece como solución alternativa a la financiación pública. Entonces, claro, la gente quiere aprovechar estas financiaciones adicionales. Y para más información, pónganse en contacto con el IP. Estefanía, en cuanto al costeo de las tecnologías en los planes. Sí. Hay tres aspectos que me gustaría recalcar. Primero, en cuanto al contexto y la equidad. Tenemos que integrar la tecnología y la innovación en la educación porque cada país es diferente, cada país tiene capacidades diferentes para incorporar estos cambios y existen también recursos diferentes para asignar. Así que el contexto es muy importante porque es muy diferente. También hay que ver cuáles son las necesidades del país y las capacidades que tiene el país en cuestión para asumir y asimilar esta tecnología. Luego, la tecnología en la educación es buena. Queremos que todos los países avancen a la par, pero hay que ver qué incidencia tiene esto en términos de costes y de gastos a corto y medio plazo. Tercero, hay que incluir a todos y no dejar a nadie atrás. Todas las partes interesadas han de poder participar en este proceso. Y también necesitamos contar con expertos y asesores para ayudarnos. Otro ejemplo, hubo una iniciativa tecnológica en Ghana. De hecho, se va a organizar un taller al final de este mes. Es un taller muy práctico. Y las partes interesadas se reúnen para hablar de tecnología y para hablar de las distintas opciones tecnológicas a su disposición en función de las prioridades y las necesidades que tengan. Primero hay que evaluar el impacto previo del proyecto, determinar qué herramientas digitales hay que utilizar en tal o tal lugar. Señor Bonaventure, en cuanto a la presupuestación o datos presupuestados sobre la discapacidad en Burkina Faso, pero muy rápidamente. A ver, ¿cómo tomar en consideración la discapacidad
flexibilidad en la programación. Diría lo siguiente. Hay que recibir la información sobre los distintos tipos de discapacidades, cuántos niños, cuántos adolescentes sufren tal o tal discapacidad. Luego hay que identificar las necesidades y también recibir información sobre los recursos necesarios y el material necesario. ¿Qué infraestructuras se requieren? ¿Cuáles son los costes unitarios relacionados con la compra de tal o tal material? Y eso requerirá una serie de arbitrajes, porque no siempre tenemos fuentes a nuestra disposición, perdón. El problema que tenemos, sobre todo en Burkina Faso, es la ausencia de datos demográficos sobre los niños que sufren discapacidades y qué discapacidades sufren. Hay un censo de la población, podemos tener pues, el número de alumnos, pero hay que hacer todo lo posible para que el SIGE recabe ese tipo de información sobre discapacidad. Así sabremos cuántos niños escolarizados sufren discapacidades, qué discapacidades, y también desglosar estos datos por sexo. Pero cuando no hay datos demográficos proyectados, no se puede saber cuál es la tasa de escolarización de los niños que sufren discapacidad. Y ahí hay un margen de mejora. Y eso es lo que quería decir a grandes rasgos. No vamos a poder escuchar todo lo que se podría decir sobre gobernanza y transparencia, aunque Javier lo haya comentado en su presentación. Hace tiempo en el instituto tuvimos un estudio sobre los distintos sistemas de asignación a las escuelas y los datos necesarios y los riesgos asociados a ello. A veces algunos sistemas de asignación universales y sencillo y fundados en pocos datos eran más justos que sistemas más sofisticados que se fundaban en más datos pero que se podían desvirtuar y que creaban un círculo vicioso entre lo que se daba y los resultados obtenidos. Pero no vamos a tener más tiempo porque tenemos ya demasiado retraso, así que le voy a pasar la palabra a GC para que concluya. Muchas gracias. Me parece que fue una serie muy interesante de presentaciones y de debates. Me parece que estamos con un retraso bastante grande y que hay personas que ya han dejado la sesión, pero hay todavía un par de puntos que queremos mencionar. Queremos hablar sobre revisar desde distintas aristas los planes de educación y así poder hacer una estimación de los costos y movilizar estos costos, lo cual no es tarea fácil. Pero tal vez lo más difícil es saber asignar y utilizar los recursos asignados de una manera más eficiente, efectiva y transparente. Creo que algunos colegas lo mencionaron y me parece que tenemos que invertir cada vez más en una eficiencia y efectividad de los recursos asignados. Ahora, queremos saber cómo asegurar que el dinero que utilizamos en la educación realmente conlleva una mejora educativa. Este sigue siendo un desafío para todos nosotros y también hablamos sobre la situación de los sistemas educativos en distintos países y cómo tenemos que asignar más recursos en el uso de datos de evidencia, y también hemos visto temas como por ejemplo cambios históricos, y también hay áreas de las que no podemos escapar y en las que tenemos que centrarnos. El último tema del que quería hablar
Tiene que ver con, por ejemplo, si tenemos una urgencia o una emergencia como tuvimos la COVID-19, ¿cómo podemos pensar en estas situaciones cuando estamos haciendo un planeamiento y una estimación de los costos de la educación? Para hablar un poco más sobre esta sesión es la sesión número 2 de la IPE y la UNESCO han hecho en el contexto del CEDAW, Comité de Alto Nivel. Como aquí pueden ver en la presentación, estamos tratando de ver específicamente el tema de la implementación de planes de políticos. Y acá, como pueden ver, es el objetivo del área de funcionamiento 1, que tiene que ver con la capacidad de la educación y también para la formulación e implementación de políticas educativas. Aquí pueden ver, hay distintos ejes a nivel nacional, regional, también entre oficinas regionales y entre regiones. Y también vemos que se trata de tener una mejor incidencia en la creación o elaboración de políticas. Entonces, me parece que podemos ver la siguiente diapositiva. The slides are not moving, I think. No. Sorry, I was talking. Parece que las diapositivas actualmente no cambiaban. ¿Ahora ya cambian? Perfecto. Esta es una serie de aprendizaje y tuvimos un excelente debate sobre cómo estimar lo que se necesita para implementar todo de la manera más equitable y transparente posible. Estos son los objetivos que tenemos en esta serie de debates. Pueden ver que tratamos de organizarnos en base a ciertas sesiones. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Tuvimos una primera sesión que hablaba sobre el uso de datos y evidencia para poder tener un análisis del sector educativo más sólido. Y acá pueden ver toda la información que presentamos y luego podemos compartir un enlace con la presentación de PowerPoint. Y luego también hablamos sobre cómo estimar el costo de los planes educativos utilizando datos y evidencia. En la próxima fecha tendremos más sesiones. El 30 de octubre vamos a tener la sesión número 3. Esta será muy importante para el contexto africano. Hablamos sobre la evidencia en el seguimiento de las políticas y de los análisis basados en pruebas, a la práctica y las reformas políticas en África, y también el informe de la ODS 4 o el ODS 4, y también cuáles son las estrategias educativas para África, ¿no? Como que es también la responsabilidad del Comité de la Unión Africana. Y luego el 14 de noviembre tendremos otra reunión. Se va a basar en la evidencia, en la formulación de políticas, cómo utilizar esta evidencia de investigación para construir soluciones políticas. Ustedes pueden venir a estas reuniones. Y la última diapositiva que tengo se relaciona con las sesiones que vamos a tener cada año. Esto quiere decir que luego de las 2 sesiones de este año vamos a tener 4 sesiones más a lo largo de 2025 con distintos temas, y vamos a compartir la información los días a seguir. Finalmente, también se relaciona con el uso de evidencia y de la ciencia del aprendizaje en la educación. En este caso, queremos unir a expertos mundiales
y distintos think tanks y darles la oportunidad para que se reúnan y unificar sus voces para hablar sobre la política educativa y el planeamiento educativo. También cómo hacen uso de la evidencia para mejorar las prácticas educativas, también cómo modifican y desarrollan los planes educativos. También hablamos sobre cómo podemos brindar apoyo a los profesionales en África y en otros países con pocos recursos. Vamos a tener nuestra reunión anual el 2 y el 3 de diciembre este año. Vamos a tener dos grupos. Uno que tiene que ver primero con el problema de la educación en distintas partes del mundo, y luego también vamos a hablar sobre cómo mejorar el aprendizaje y la educación y cómo usar o cómo mejorar el uso de las tecnologías en la educación. Ahí tienen nuestro correo electrónico. Si están interesados, no duden en contactarnos. Y también quiero agradecer a los organizadores y muchísimas gracias a todos los ponentes por esta sesión. Ahora les damos la palabra. Muchísimas gracias. Así que manténganse al tanto de los siguientes eventos que vamos a celebrar. Cuando terminemos con esta reunión, vamos a compartir las presentaciones del PowerPoint en el sitio web. Y muchísimas gracias. Disculpen el retraso, colegas. Hasta luego.